Buen día, buena tarde o buena noche. Va a depender de cuándo y desde qué lugar del mundo me estés escuchando. Aquí venimos con una ponencia más de este congreso Hablamos de Miedo, donde llevas desde el lunes día 10, realmente desde el domingo, dándote diferentes puntos de vista, herramientas, para que te des cuenta que al final esos miedos que te invaden, que te paralizan, que te frenan, pues son pensamientos, creencias que te impiden hacer en tu vida aquello que deseas. Y hoy estamos con las últimas charlas, cruzando el charco, como se dice por aquí en España, con Evelyn Christopher, que vamos a hablar del miedo a hablar en público, a comunicar, a expresarse. Qué grande puede ser este miedo, Evelyn. Hola, ¿cómo estás, Marta? Qué maravilla que tengas estos espacios y siempre te lo he dicho, porque es una manera de aprender más entre unas y otras, porque has tenido invitadas las cuales he visto esas entrevistas y esas ponencias y he aprendido un poquito y eso es lo que hacen estos espacios, además de conectar con más mujeres que saben un poquito de todo, porque siempre es bueno complementarlos. Así es que gracias por esta invitación. Gracias a ti, Evelyn, de verdad, por tus palabras y por estar aquí para como experta en comunicación, yo te diría que autoestima, porque todos los libros que yo he estado leyendo, incluso es mi heredita en Quirón, se dice en astrología, la tengo en Géminis, a mí es mi miedo a dudar de mis facultades mentales, de mi forma de comunicar y expresarme, entonces me lo he tenido que trabajar mucho en terapia. Y claro, si no nos creemos que tenemos valor, que tenemos poder y que tenemos que comunicar, empieza a minarse el miedo, el cual se puede convertir en una fobia muy grande, que nos bloquea al máximo. Es cierto. Primero que todo, pues obviamente como seres humanos necesitamos comunicar, ¿no? De alguna manera, desde que nacimos. Pero lo más importante es saber comunicar. ¿Qué es lo que estamos comunicando? Y a veces eso nos causa miedo, nos causa pánico. El saber si lo estamos haciendo bien. Este es como el miedo a hablar en público o pues prácticamente todos los miedos nosotros, es como si estuviéramos un Canva en blanco en la mente y de repente se empieza a llenar de letreritos, ¿no? ¿Será que lo voy a hacer bien? ¿Será que no? Cada vez hay más. No, yo no sirvo para esto a última hora, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y te empiezas a preguntar y esa mente empieza a llenarse de letreros que son negativos para este momento en que te toca comunicar. Y eso puede ser una experiencia aterradora para muchas personas. Y eso es lo que llamamos pues el miedo escénico o el pánico escénico. Y no solamente, Marta, porque la gente piensa que solamente cuando tú vas a subirte a un escenario o Exacto, vas... exacto. No, el miedo escénico es cuando tú vas a hablar con más de una persona o con tu jefe en una reunión. Es que el miedo escénico es para todo. Sí. Entonces, si tú no empiezas desde ahora a aprender a cómo quitarte ese miedo, a qué es lo que realmente me pasa, porque puede ser cosas del pasado también. Entonces, esto del miedo escénico es una habilidad que hay que desarrollar. Sí, sí, porque, y me encanta que lo traigas así porque es verdad, el miedo a comunicar está totalmente ligado a lo que es la parte del miedo escénico y está ese, sí, al final socialmente asociado a algo que es erróneo. Nos creemos que me subo al escenario. Es verdad que sí, es cuando más se potencia. Me acuerdo perfectamente cuando me tuve que subir al escenario literalmente para presentar mi proyecto final de carrera. Yo me quería morir. Mm. Pero claro, es que da igual, muchas veces simplemente una comunicación seria con alguien concreto te conecta al final con un trauma y es lo que activa todos esos letreros, visualmente lo has puesto también muy guay, que empiezan a decir: "No voy a ser capaz", "No tengo la capacidad de explicar esto", "Me van a malinterpretar", "Voy a comunicar algo que no es", o "Me voy incluso a equivocar", y empiezo a minarme, a minarme, a minarme con Exacto. pensamientos negativos
que me hundo en la miseria más grande y te lo digo Sí, porque es que me tuve que estudiar. Yo conocí ahí, y empecé a conocer toda la parte más psicológica de Stephen Hoffman, creo que se llama, que es neurólogo y psicólogo ujú, de Boston, creo que es. Y empecé a estudiarlo porque, claro, primero comunicación, marketing, audiovisual, va muy ligado. claro, claro. Baja autoestima, me sentí dominada en cállate niña, que eso lo he visto con terapia y haciendo coaching y haciendo toda la formación de astrología, pues cuando yo empecé a ver todos los estudios de este hombre, y tiene un estudio muy concreto que es muy bueno, del año 95, donde es el trauma más mínimo de lo que te decía, cállate niña, puede ser que con 4 o 5 años te hayan mandado a Exacto, callar y ya eso te va a hacer a que no te atrevas a comunicarte y a sí. presentarte, como tú decías, ante un jefe, ante tu pareja, ante tus hijos, o postularte y tener la posibilidad de que muchas personas que nos estarán viendo, de subirte de verdad a un escenario a mostrar todo lo que sabes para ayudar en crecimiento personal y en X herramientas a otras Es personas. que es para todo. Y es que esto tiene también unos síntomas. Esto es como, el miedo escénico siempre se relaciona como el miedo a la muerte también. Tiene, tiene los mismos síntomas. Y es verdad, yo en un libro que hice en coautoría, hablo sobre ese miedo a la muerte y ese miedo escénico, porque los síntomas son aceleración del Del corazón, pulso. ¿no? Ese ritmo cardíaco empieza tu corazón a latir más fuerte. Entonces empiezas obviamente a sudar, ¿no? Por eso, porque tu corazón late, empiezas a sudar. Luego empieza tu boca estar seca. Imagínate ese momento, esos pensamientos negativos, esa aceleración del ritmo cardíaco, empiezas a sudar, tu boca se empieza a secar, entonces ¿cómo vas a comunicar bien? Por eso siempre hay que tener una botellita de agua cuando vas a hablar o tomar agua antes de hablar, porque se seca la boca. Empiezas a temblar, y eso lo he visto, que Sí, empieza sí, sí. a temblar, la mano empieza a temblar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que hay que saber cómo poner toda esta energía negativa en los pies, que es lo que no se nos nota, para que en tus manos Enraizar. no esté esa energía ahí. ¿Cierto? Por eso a veces les gusta el micrófono, por eso a veces les gusta, se entierran ahí en el podium también, que no está muy bien, pero es una manera de sacar esa energía que está ahí. Y pues obviamente ese bloqueo mental que está, que te va a hacer también olvidar lo que ibas a decir o no te va a ayudar a organizar las ideas. Entonces, mira que tiene síntomas y todo. Esto no es tan fácil como se ve. Ah, es que Sí, te sí, tengo miedo a hablar en público o tengo miedo a hablar con las personas. Y ya, no lo dejes ahí. Eso es lo que yo les digo hoy, no lo dejen ahí. Si ustedes tienen esos síntomas cuando van a hablar en público con tu jefe, con el jefe a veces tengo clientes que les da pánico. ¿Cómo vamos a sacar ese pánico? Para que no te dé miedo, porque al final es todo una cuestión de identificación también con las personas que están ahí. Entonces, hay que prestarle atención a esto y más ahora que ahora están las redes sociales, que ahora te dicen, en vez de pedirte tu tarjeta de trabajo, ¿no? Profesional, te dicen, ¿y cuántos seguidores tienes en Instagram? O dame tu Instagram, que esa es ¿no? La presentación oficial ahora, sí, sí, profesional exactamente. también. Y si ven que tus videos, que tus fotos y todo esto, no tienes esa confianza para hacer tus videos, para realmente mostrarte, venderte, porque al final nos estamos vendiendo día a día, pues entonces ahí es cuando no vas a tener esa credibilidad. Entonces mira desde donde empieza todo este problema a donde puede llegar, pero es cuestión de aprender, es cuestión de entrenarse. Siempre digo, lo que no se ensaya no sale. Si tienes alguna oportunidad de abrir esa gran puerta, ensaya,
el día anterior. Empieza a pensar desde cómo te vas a vestir, qué me voy a vestir que me sienta cómoda y que no me vaya a sentir que me siento incómoda con ese zapato muy lindo, pero me siento incómoda. Entonces, ahí es cuando venimos también con ese lenguaje obviamente corporal, porque no estamos cómodas. Entonces hay que pensar en muchas cosas, no solamente en el maquillaje, en el peinado, que lo primero, a veces pregunto, bueno, ¿qué es lo primero que tú piensas cuando vas a ir a una de estas reuniones? Yo le digo, abrir esa gran puerta, porque puede ser la oportunidad de tu vida. Y siempre me dicen, ay, pues en cómo me voy a peinar y en el maquillaje, ¿no? Pero no piensan en cómo se van a proyectar, que eso es tan No, importante. incluso, en esa proyección, te lo digo porque a mí también me ha pasado con clientas, de que también pensamos la ropa perfecta, pero la ropa perfecta socialmente. Evelyn, te Exacto. interrumpió por lo mismo, porque lo del taconazo es que voy a dar una ponencia, ya, pero es la primera vez que vas a dar una ponencia, o es la primera vez que das un taller delante de 30, 40 personas. ¿Tú crees que estás acostumbrada a ir con taconazo todos los días? No te digo nada, pero si no estás acostumbrada, ¿crees que es la forma más cómoda? O ponerte un traje de chaqueta que solo te pones 3 veces al año. Y aunque no lo crean, eso hace que tu miedo crezca, Sí, porque no es, además hay otro letrerito en tu mente que te dice, estoy incómoda, ¿por qué me puse estos zapatos? ¿Y por qué esta chaqueta? Me hubiera puesto otra cosa. Y sabes que, mira que a mí me gusta dar las conferencias en zapatos cómodos, en tenis, me gusta mucho. Y un día, eso fue hace como más o menos, creo que ya vamos para los 2 años, tuve una conferencia y pues me fui en tenis. O sea, pues uno se va con su bien bonito, que uno se sienta bonito, que uno se sienta bien. Y todas estaban en tacones y todo. Y yo dije, ah, ok, ese es mi estilo. Sí. vale. Entonces, claro, cuando pasé a dar la conferencia, luego se acercó una chica y me dice, Evelyn, nos encantaría tenerte para una conferencia en Colombia. Y yo les dije, ah, pues perfecto, ¿qué tema quieren? Lo que uno dice. Y resulta que me decía, ¿sabes qué fue lo que me llamó la atención de ti? Y yo me imaginé que a uno le dice, no, me imagino que tu ponencia, lo que sea. No, fueron los tenis. Los tenis que hicieron en mí, sin darme cuenta, que crearon un estilo que esas personas se sintieron identificadas con eso y precisamente esa conferencia que iban a dar era sobre diferentes estilos, ¿no? De mujeres que ahorita están en el mercado, pues haciendo cosas. Pero imagínate algo tan simple que ni te imaginas que te puede dar visibilidad en otras partes. Entonces, siempre tengan su estilo propio, siéntanse cómodas y eso va a hacer que no piensen en algo más cuando van a hablar en público. Y ese miedo se empieza a minimizar cuando uno está cómodo, porque si estás cómodo, si estás cómoda, obviamente te sientes, esa confianza está ahí, ¿no? Estás diciendo, no, yo tengo confianza, por eso estoy así, estoy cómoda. Entonces tiene muchas escaleritas para poder llegar a que ese miedo ya no esté. Obviamente mirando, cuando te prepares para esto, hay que ver de dónde empezó ese miedo escénico, desde, por ejemplo, lo que tú decías, Marta, es muy cierto, desde nuestra niñez hay muchas cosas que pasan en el colegio, se burlaron de nosotros cuando dijimos algo en clase y desde ahí dijimos, lo bloqueamos en nuestra casa, ¿no? Nuestros padres, lo que tú decías es muy cierto y eso, tuve una cliente que le pasó eso, siempre le decían, cállate, cállate, no hables tan duro, pero ya vas a hablar otra vez, no, ahorita, no hables todavía. Entonces decidió callarse y ahora le cuesta un montón. Estamos en preparación, pero de eso se trata, de que te des cuenta de que tienes este problema, de que esa habilidad no está desarrollada, más que todo, no es un problema, es una habilidad que tienes que desarrollarla y prepararte para eso. Que Creo que también te sí. digo que para que quien no se sienta, hay fobias. Está la fobia de la comunicación, que es glosofobia, está la fobia también a la parte de exponerse escénicamente, ahora no me acuerdo cómo era,
Pero hay fobias que ya pasan a traumas que pueden requerir de ya no solo apoyo psicológico y terapéutico, incluso psiquiátrico. Yo lo reconozco y para eso están los profesionales. La Exacto, cuestión es que tomemos conciencia, para mí es muy claro, para mí eh, esa baja autoestima, esa alimentar esa vergüenza, porque incluso a veces la alimentamos. Yo la he alimentado con discursos de soy vergonzosa, y como soy vergonzosa, lo estaba alimentando. Entonces, cuando empiezas a usar herramientas o hacer terapia, que vuelvo a insistir, que es que hay veces que se requiere un especialista que te acompañe y está muy bien. Por eso también mi idea era de hacer este congreso y poner todo esto al frente. Vamos a dejar ya de pensar que es malo que me acompañe un coach, que me acompañe un psicólogo, que me acompañe un terapeuta, o que me acompañe un psiquiatra, porque lo requiero. Vamos a dejar de quitar esa carga tan, para mí, tan limitante, porque es que al final ya no solo están las creencias, que es lo mismo, una creencia social, pero esa parte de comunicar es, necesito tener autoestima, necesito sentirme bien y empezar a quitar toda esa carga que está minando y está alimentando ese miedo a comunicar para que a mí me ayude. claro. Y como tú decías, contra más cómoda me sienta, yo me acordaré porque me pasó empezando a hacer vídeos para YouTube, Emily, tal cual, lo que hemos estado Sí, hablando, sí, sí. 2016, 2017. Y a mí la terapeuta me decía, acomódate. La cuestión es que vayas haciendo esos vídeos y es lo que tú has puesto Claro, de los vídeos, perdón, de la ponencia con los tenis. Hártelo cómodo, hártelo fácil. Que te sientes agobiada y no eres capaz de hacer un directo. En esa época se llevaban mucho los directos en Facebook. Yo no podía y me decía, pues hártelo fácil. Empieza por grabarte un vídeo, aunque lo tengas que grabar 80 veces. exacto. Cómoda, fácil y lo que sea para ti, mejor. Pero claro, es que volvemos, algo que siento que se ha repetido mucho en todas las ponencias durante esta semana, a mirar fuera y a querer ya imitar a, por ejemplo, esa Evelyn que es capaz de hablar en un congreso delante de 200 mujeres Mm. y que se come el escenario. Yo no podría, ejemplo, esa persona que está con ese miedo a comunicar, yo no puedo pretender ser la Evelyn que se come el escenario delante de 200 300 personas. Claro, exacto. Ahí tenemos que empezar a reconocernos, a empezar a saber cómo está nuestra voz. A veces no sabemos ni cómo suena nuestra voz. Entonces, ahí también pueden haber cosas que no nos gusten. Por lo general, no nos gusta nuestra voz cuando la escuchamos. Siempre decimos, es que mi voz es muy aguda, es muy chillona, es que en mi voz, entonces, cuando no te gusta algo hay que empezar a reconocerlo, porque de todas maneras, la voz que tú escuchas aquí adentro no es la voz que están escuchando afuera, cambia totalmente. Entonces, siempre hay que empezar a conocer nuestra voz como grabándonos, empezando a hacer audios. Empecemos a hacer audios y a decir, hoy esta es mi voz. Pero sabes que estoy como subiendo mucho en los finales y ahí es cuando se me siente mucho, mucho agudo. Voy a empezar a bajar a los finales. Además que si bajas a los finales vas a dar más credibilidad con tu voz y empieza a escucharte. ¿Qué tengo mal en mi voz? ¿Qué no me gusta de mi voz? Para poder obviamente cambiar eso, porque nosotros también podemos cambiar eso, podemos estudiar nuestra voz y si no nos gusta, bueno, empecemos a trabajarla también. Y eso hay un caso de una chica que creo que todavía debe estar en Netflix esa película, pero fue un caso de la vida real, de una chica que empezó a engañar a todo el mundo, a todos los que son realmente los gurús en todo sentido, adinerados en todo sentido, empezó a engañarlos, a decirles que ella tenía la solución para la sangre, para encontrar realmente qué es lo que hay en la sangre, que ella había desarrollado un aparatito. No sé si de repente la vieron y si no, pueden buscar esa historia, están en todas partes. Y ella, ¿qué fue lo primero que hizo para convencer a todas estas grandes personalidades del mundo?
empezó a educar su voz, porque si tú hablas bajo, la gente va a creer en ti. Y eso era lo que ella tenía que empezar a hacer, a empezar a bajar ese tono de voz, a empezar a bajar ese tono de voz, que cuando se comunicara con un hombre, estos que son, también tienen egos, pues entonces le creyeran, porque la voz de ella no era ni parecida a lo que ella, obviamente, estaba, hacía scam con las personas. Increíble esta historia y eso creo que fue más todo que todo lo que hizo, cómo ella adaptó su voz para convencer personas. Es decir, sí existe el poder nosotras comunicar mejor con nuestra voz y querer tener la voz que nosotras queramos. Sí, sí, Entonces, en venta se usa totalmente claro, lo que estás diciendo. totalmente. Entonces, hay que hacerlo, hay que reconocernos, empezar por nuestra voz. ¿Qué voz queremos? ¿Sí? ¿Con qué voz nos podemos identificar nosotras? Siempre te vamos a tener una persona o alguien con quien identificarnos. Obviamente, a mí me gusta esta persona porque, wow, me gusta cómo ella hace esto, cómo ella hace el otro. Pero identificarse no es copiar. Desde ahí podemos inspirarnos para empezar a hacer nosotras mismas. Entonces, a decir, bueno, mira cómo se está expresando la expresión facial que es tan importante. Y vamos poco a poco empezando a tomar confianza con nosotras mismas. Pero eso es poco a poco, tampoco de un día para otro. Pero es que yo no puedo hacer videos, yo no sirvo para esto. O yo no puedo hacer esto, yo no sirvo para esto. Eso es lo que nosotros nos llenamos de información. Y por eso cuando vamos ya a tener esa oportunidad, no somos capaces y nos da miedo y pasa todo esto, porque no nos hemos venido entrenando. Digamos que lo que decía Marta es que yo he estado en escenarios, pero es que yo empecé desde los 6 años a entrenarme, a entrenar la voz, a entrenar el cuerpo, a entrenar muchas partes de lo que a veces uno necesita reconocerse. Y desde pequeña estoy en esto y ya pues imagínate, ya son 40 y pico de años que llevo en lo mismo entrenándome y todavía necesito más entrenamiento porque a mí también Marta, a mí también me da a veces miedo, ese miedito que a veces hay que controlar. Y sí, te puede dar también miedo escénico, puedes llevar toda la vida y actores reconocidos que entran en miedo, en pánico escénico, cantantes que son súper famosos y entran en pánico escénico y a veces les toca cancelar sus conciertos porque no pueden. Entonces, chicas, tranquilas, esto no es el fin del mundo. Hay es que intentarlo, lanzarse, ¿sí? Hay que prepararse a conciencia. Hay que ensayar lo que tenemos que hacer, lo que les decía, lo que no se ensaya, no sale. Si nosotras con Marta no hablamos desde un comienzo, Marta nos explica qué es lo que va a pasar, yo quiero que tengas esto. Desde ahí ya empezamos a pensar, wow, tengo mi entrevista o tengo mi ponencia en el Congreso, ¿qué voy a decir? ¿Qué me voy a poner? ¿Será que el color cómo me voy a expresar? Tú eres buena en lo que sabes hacer. Y por eso, en este caso, Marta escogió a ciertas mujeres para poder expresar lo que saben. Ya estamos en nuestro terreno. Así es que no hay que tener miedo, hay que saber en qué somos buenas y empezar realmente a prepararnos, a visualizar ese éxito, a contactar con nuestra audiencia, mira, contacto visual, que es tan importante para que te sientas ahí. Porque si yo te Pero estoy hablando y estoy así y estoy como mirando hacia otro lado, obviamente tú no te vas a sentir conectada conmigo y eso es lo que yo necesito, que te llegue el mensaje. Y obviamente enfocarse en lo que queremos decir. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Y cómo lo vamos a decir que es eso? Y así el miedo se nos va apagando, porque el miedo tenemos que ponerlo en nuestro favor. El miedo siempre va a existir. El miedo está y no es que sea malo, pero tenemos que saber decirle, oye, miedo, vente para acá, ponte a mi lado y más bien empújame a ahí ser está, mucho mejor. exacto, ahí está. Me había apuntado porque me parece muy, muy importante que al final lo que va haciendo que vayamos teniendo más autoestima es reconocernos. Esa Sí. palabra, como la has puesto, me parece clave.
Y el ejercicio de la grabación es verdad que es muy bueno. Yo lo aprendí, me lo enseñaron cuando empecé a estudiar el máster de astrología psicológica, para poder reconocer tu sol y saber si tú ese sol natal lo tienes trabajado y estás en evolución hacia él, y reconocerte ahí en esas características, te dicen eso, grábate. ¿Cómo cuesta a las personas que o están empezando o todavía no lo han hecho, hacerse una primera grabación? Ujú. Y te lo traigo así porque a mí me ha pasado de clientas de decirme: "Es que te mando el audio", y yo decirle: "Escúchate, no soy capaz de volver siquiera a darle a play para volver a escucharme". Mm. Cuando les he dicho: "La clave está en el mensaje que me has mandado, escúchate y toma nota". Es que tú misma te lo has dicho. No nos atrevemos al principio, es increíble. Es increíble, sí, es increíble que solamente dar un clic nos cueste tanto, ¿no? Empieza a temblar el dedo y el clic, y eso pasa también con los live, cuando uno va a hacer un live por Instagram, empezar a hacer el live, a mí me costó un poco y mira, ¿no? Y me costó un poco, ¿pero por qué? Porque empieza uno a llenarse de lo mismo. Y cuando vas a hacer esa grabación de voz, no pienses tanto tampoco. Tú puedes grabar, empezar a grabar una conversación con tu esposo, con tus hijos, no importa. Empieza a grabar cualquier cosa. No tiene que ser todavía el mensaje que quieres dar, si es que tienes todavía ese miedito. Y cuando empiezas a grabar esa clase de situaciones, te vas a reír. No vas a pensar en que, ¿será que lo dije bien? ¿Será que lo dije mal? No, te vas a empezar a reír de lo que escuchas, de que cómo contesté, de cómo tengo ese tono de voz. Uy, mira que grité en esta parte. Oh, sí. Así es que uno empieza a conocerse, ¿no? No tienes que empezar a decir, voy a grabar ya lo que tengo que decir mañana. No, empiézate en situaciones rutinarias. Prende ese celular, ponlo en grabación y empiezas a ver qué pasa. Y así se te va quitando el miedo, empiezas a decir, esa soy yo. Empiecen a decirse, esa soy yo, para bien, porque finalmente, como nadie nos dice, mira, es que Marta, ¿sabes qué? Tienes una voz chillona, tienes esa voz que no te, o sea, realmente ni te puedo escuchar. Nadie te lo va a decir. Nadie te lo va a decir, porque además las otras personas te escuchan otra voz. Entonces a veces dicen, pero a mí sí me gusta tu voz, pero, ay, pero yo no te escucho así, Sí, sí, ¿sí? Eso es totalmente, científico, totalmente. que no les, la explicación es larga, pero científicamente las personas no escuchan la misma voz que tú. Entonces, ahí está, hay que empezar, láncense al agua, siempre, si no empiezan hoy, entonces, ¿cuándo? Cuando llegue la oportunidad va a ser tarde, porque les llegó la oportunidad, tengo que hacerlo, y así va a ser peor. Empiecen desde ya, vamos a ver si en este año me va a salir visualícense, me va a salir una ponencia, me va a salir esto, tengo que hablar mejor. Se visualizan y cuando empiezan a visualizarse, desde ahí ya empieza la preparación y desde ahí ya empieza el reconocimiento, visualizarse. Por eso ese ejercicio es tan maravilloso. Cuando yo me visualizo en algo y me visualizo, no he podido hablar con mi jefe porque me da miedo, entonces me visualizo hablándole bien presentada, bien parada enfrente de él, sin miedo, te visualizas así y ahí empieza tu reconocimiento. Totalmente. Y al final te visualizas y practicas, practicas, practicas. Las cosas no se consiguen de la noche a la mañana. Mira con lo que tú has traído desde los 6 años, subí a un escenario. Entonces, ha sido la práctica, ha sido el mismo libro de, ay, que no me va a salir ahora, habla de mínimo 10.000 horas de práctica Imagínate. para convertirte en un experto de lo que sea. El mejor tenista, el mejor futbolista, ha tenido que practicar, entrenarse mínimo 10.000 horas. Entonces, ¿cómo practico para poder comunicarme verbalmente, visualmente? Porque la comunicación también lo es todo, que no lo hemos traído sobre la mesa, es así, por eso también Evelyn hablaba lo de la ropa, pero claro, volvemos a querer el de ya para allá. Ajá. Quiero comunicarme ya bien,
tener el tono de voz perfecto, con las entonaciones perfectas, las pausas perfectas, etcétera, etcétera, para poder comunicar y grabar y crear contenido. Y además, Marta, yo te digo, ¿qué es tener esta pausa perfecta cuando nunca lo hemos ensayado? O sea, a veces se empiezan a hacerlo y no saben ni siquiera, es que, pero ¿qué es una pausa? ¿Sí? Totalmente. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos haciendo las cosas bien o perfectas? Que la perfección, pues, es lo que realmente a veces no conecta mucho. Cuando eres tan perfecto, no conectas tanto. Pero si no empiezas a entrenarte, si no empiezas a hablar el lenguaje de lo que es la oratoria también, ¿cómo vas a entender cuando estás hablando en público? Exacto. Entonces hay que entender como todo, esto es como cualquier tema, hay que entenderlo, hay que masticarlo, hay que digerirlo y luego decir, wow, ya sé por dónde es esta historia, ¿cierto? Y para eso se necesita es práctica, para saber en ese momento qué debes hacer. Hoy ¿sabes qué? En este momento, o sea, a mí se me quedó en blanco todo y no sabía qué decir y ahí encuentras de repente la luz en el camino. Dices, pero ¿sabes qué hice? Y le hice una pregunta al público. Y así mi mente se despejó un poco, porque además eso es una técnica que hay que hacer cuando se te olvide algo en público. Pregunta. Y cuando preguntas, tu cerebro se empieza a resetear otra vez y ya empiezas a estar otra vez como en el camino que debe ser. Y O es que, incluso el reconocimiento, que a mí cuando me recomendaron eso, sí, dije: "¿Cómo? Reconocer que estás nerviosa, reconocer que se te ha olvidado todo y no sabes cómo seguir". Es que te cambia completamente la dinámica. sí, es que es increíble cuando esa palabra entra en nosotros, no solo en nuestro vocabulario, sino que de verdad entra aquí, en lo que eres, cómo estás haciendo todo, porque al final, chicas, siempre nos van a decir, estuviste perfecto, estuviste súper genial, estuviste muy bien, pero al final de repente en nuestro interior sabemos que no, que algo ahí hubo que no estaba bien. Entonces, cuando terminamos esa parte, hay que hacer un post también, ¿no? Ahí es cuando dice uno, ok, en esta parte no estuvo bien, tengo que organizar esto, tengo que arreglar esto. ¿No? Tengo que la siguiente vez tengo que hacerlo mejor porque dije algo que no debía decirlo o no lo dije como debería decirlo o se me olvidó en esa parte, ¿qué debo hacer? Entonces, esto es una Aprendizaje. cadena de que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir para que llegue un momento en que tú no es que no vayas a sentir miedo y te lo repito, sí se siente miedo, pero no se siente pánico. ¿Sí? El miedo está, obviamente, esas maripositas que están ahí cuando uno dice, ok, me tocó, ¿no? Y ahora con ustedes, Marta Bernal. Uy, no, me tocó a mí. Pero eso es bonito, porque ya cuando una vez das ese primer paso y la gente te ve o esa persona está ahí, todo cambia y ya eres tú. Y cuando nos conocemos ya decimos, wow, esto es mío, este espacio me pertenece y ahí empiezas ya obviamente a ser tú misma y dale lo que sabes hacer. Eso es definitivamente, y eso es responsabilidad en el mensaje también. Cuando tú te preparas y pasas por toda esta situación, es que hay que transmitir un mensaje responsable. A veces asumimos que sabemos y asumimos que lo estamos diciendo bien, pero a veces un mensaje mal comunicado puede generar esa confusión, malentendidos, cosas negativas entre las personas. Y a veces no sabemos todo el texto, porque a veces no sabemos todo nuestro guión. Pero no es solamente que no lo sepamos, sino ya viene el cómo lo estamos diciendo, cómo conectamos con esa persona, estamos sonriendo con esa persona o con la audiencia, Hola. Sí, sí, sí. ¿sí? ¿Cómo estamos nosotras mismas en ese momento en que vamos a hablar en público? ¿Qué emociones
tenemos, no sé si en algún momento, Marta, tú te has preguntado, bueno, ¿cómo estoy hoy? Hoy tengo que hablar, hoy tengo que hacer esta entrevista con Evelyn. ¿Cómo estoy hoy? ¿No? ¿Qué emoción tengo? Porque eso es lo que vas a reflejar. Esta emoción es la que vas a reflejar. Entonces hay que prepararse 3 minutitos antes de tener algo. Prepárate, respira, ¿no? Estas posturas de poder para que baje toda esa emoción negativa si es negativa. O que suba todo ese positivismo, porque a veces, wow, voy a entrevistar a tal persona, me encanta, ¿sí? Y Totalmente. ya tu energía está arriba. Entonces, pregúntense también, eso es un tip que les doy, pregúntense, ¿cómo estoy hoy? Cuando voy a hacer esa reunión. Hoy lidero esa reunión. ¿Cómo estoy para liderar esa reunión? ¿Qué emoción tengo? ¿Con qué emoción salí de mi casa? ¿Con qué emoción voy manejando o conduciendo en España? ¿Con qué emoción voy conduciendo? ¿Y con qué emoción llegué allá? Y así, mira, eso es maravilloso cuando sabemos cómo estamos. Si es que Reconocerse. Exacto, es que al final volvemos a lo volvemos mismo, que a es la misma palabra. Mira. exacto, sí. Uh-huh. Es exactamente eso, porque muchas veces no nos damos cuenta que si no nos identificamos con el momento, el día, todos los días no estamos iguales. Y es verdad que una ponencia en sí no vas a cambiarla de fecha, no vas a decirle a las 200, 300 personas, hoy no puedo, pero sí existen muchas herramientas para al final me reconozco donde estoy, me valido. Y aunque me encuentre triste, insegura y no esté del todo al 100%, bueno, ¿cómo puedo hacer para que al final eso pueda cambiar un poco, validándome, entendiéndome cómo estoy y dar esa charla? Porque sí o sí son 300 personas con las que me he comprometido y tengo que hacerlo. Claro, Cambia también mucho el tema. Y claro. dentro también de ese reconocerse, me lo estaba apuntando, Uh-huh. sí que es verdad que existen muchas técnicas para aprender a la pausa perfecta, a poder vocabulizar. A mí me han hecho los ejercicios del lápiz Así del lapicito, eso es maravilloso, esos son clásicos, les digo yo, ejercicios clásicos, pero que si todavía existen es porque funcionan. pero sí es verdad que te diría, y a mí me pasa mucho desde la parte de experta de marca, Uh-huh. dentro de vuelvo a la palabra reconocerse, es reconocerse cómo comunicas tú. Porque yo conozco gente que te comunica con una velocidad que da ansia, pero es que tiene un público muy específico con quien se comunica, con quien le encanta esa energía que tiene y al final es su forma de comunicarse y expresarse aceptando cómo es su forma de hablar. Y conozco otras personas que tienen pues unas entonaciones más lentas o Uh-huh. más pausadas. Al final ese reconocerse está en, me reconozco emocionalmente, no sé tú como experta si eres de esa opinión o no, pero por lo menos para mí sí, me reconozco en cómo estoy emocionalmente y también me reconozco en cuál es mi forma, mi método y cuál voy a potenciar. Porque dentro del marketing mismo está el que habla con el tono expertise, está el que habla con el tono humorístico. Hay Exacto. muchos tonos de comunicación. Exacto, y ya dependiendo de ti, ya es dependiendo de cada una cómo quiera dar su mensaje. Y digo es el cómo quiera dar su mensaje, porque por decir algo, Marta y yo podemos hablar de lo mismo, pero ella tiene un tono diferente, cómo se comunica con las personas y yo tengo un tono diferente en cómo me comunico con otras personas. Entonces ya es dependiendo cómo tú te quieras proyectar y desde ahí empieza, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi público también para yo saber cómo comunicarme? ¿Sí? ¿Cómo les voy a llegar a ellos? ¿Quiero un tono profesional o quiero un tono de comedia? Hay muchos que les gusta siempre estar haciendo esos comunicaciones o videitos muy cómicos y le llegan a su público así también. Entonces, no importa lo que tú decidas hacer, en qué tono quieras comunicar, porque dependiendo de tu marca también personal, tú comunicas, ¿sí?
Y si de repente ves que no funciona, pues la puedes cambiar. Porque a veces lo que tú decías, Marta, que a veces hay gente que es un poquito más calmada para dar su mensaje, se demora un poco más y tiene su público también. Pero ojo también, porque de repente, si quieres ser esa persona que motivadora, no te va a servir. ¿Sí? Si quieres motivar a tu público, no te va a servir esta parte que es lenta o que es más o menos así, no te va a servir. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres motivar a las personas? ¿Quieres realmente bajarlas a que reflexionen? ¿Sí? ¿O quieres realmente que despierten haciéndolas reír, que realmente vean esa parte jocosa que hay en ti? Tú decides. Ya Totalmente. cada uno decide esa parte, pero lo importante es aquí es que una vez que decidas cómo quieres hacerlo, qué tono de comunicación quieres utilizar con tu marca o con cualquier persona. Ojo, porque cuando uno va a una cita romántica, no tiene el mismo tono de comunicación que cuando uno va a verse con las amigas, que hace rato no se ve, ¿cierto? Entonces, Totalmente. si se dan cuenta, nos estamos comunicando siempre de todas las formas posibles. Si tú vas a una cena romántica, tu comunicación cambia, porque ya es un poco más así, tu voz es más sensual, tu voz, ¿no? Mira, la voz, tu lenguaje corporal cambia porque ya te sientas de una manera diferente. Entonces, ojo, es eso, simplemente a dónde se van a dirigir. De resto, sean ustedes mismas, pero háganlo realmente con responsabilidad y con esa credibilidad que ustedes pueden darle a las demás personas, ¿no? Si ustedes creen en ustedes mismas, segurísimo eso es lo que van a proyectarle a su audiencia. Totalmente. Bueno, Evelyn, para quien nos escuche y diga, vale, me gusta la teoría, pero ¿me podríais dar algo? Porque cada vez que enciendo el móvil, quiero hacer un Instagram Live o voy a grabar una entrevista porque he decidido hacer X entrevistas al año para hablar de tal tema en mi canal de YouTube. Y como tú decías, siento cómo se me acelera el pulso, el pecho me arde. Me sudan las manos y no soy capaz de hablar. ¿Qué recomendación le daría a esa persona? Bueno, mira, yo lo primero que digo es prepárate, ¿sí? Prepárate para ese momento. ¿Qué vas a hacer en el live? Visualiza desde el momento uno. ¿Cómo voy a aprender el computador o el celular? ¿Qué botón es el que tengo que oprimir? Ensáyalo primero. Haz ¿no? Unos lives cortititos primero que todo. Eso es lo que yo recomendaría en esos casos de los live. Y ya en caso general hay que prepararse, ¿sí? Esto no es cuestión de suerte, esto no es cuestión de improvisación. Inclusive, cuando improvises, hay que prepararse para esa improvisación. La improvisación tampoco es tan, ya, no, hay que prepararse. Y te cuento esto porque yo hago impro también. Aquí en Nueva York hago impro en ciertos teatros y es una maravilla porque para la impro tienes que prepararte antes. Sí, es verdad. Entonces, hasta la improvisación hay que ensayarla. Entonces, hay que definir ese objetivo. ¿Qué quieres? ¿Por qué quieres hacer ese video? ¿Por qué quieres hacer ese live? ¿Cierto? Si sabes por qué lo quieres hacer, ya va a ser más fácil. Ya tu miedo va a empezar a disminuir, ¿cierto? Entonces, una vez sepas para qué lo quiero, qué quiero darles a conocer, ¿qué me va a dar mejor a mí o qué le voy a dar a esa audiencia si lo hago? Entonces, hay que tener claridad en ese propósito. Luego, ¿a quién le vas a dirigir ese mensaje? Conoce a tu audiencia primero. ¿Sí? ¿A quién le voy a dirigir? Porque si tú conoces a tu audiencia, vas a saber qué tono de comunicación vas a tener. Es que yo voy a conocer a mi audiencia, son solo mujeres. En mi caso, son solo mujeres. Pues, hombre, le voy a hablar a mis amigas, ¿no? Entonces voy a tener un tono amigable, como si nos encontráramos. Hola, ¿cómo están? Y seguro en forma de chismecito, a nosotras nos gusta. Eso. ¿Saben qué descubrí? ¿Qué descubriste?
Eso de repente a los hombres no les va a gustar tanto, a un hombre es diferente. Entonces, ¿cuál es tu audiencia? Y empiezas a generar esa comunicación. Luego, obviamente, hay que practicar desde antes. No vayas a hacer un live. Ay, ¿sabes qué? Me hicieron un live, voy a ver qué digo en ese live. No, porque esa es tu primera impresión. Siempre lo que yo digo es, cuando ustedes van a dar ese clic en ese celular o en ese computador para hacer un live o un video, un live es diferente porque un live se fue. ¿Cierto? Un video puedes cortar y puedes repetir y puedes cortar y luego editar y es más fácil. A ver, no la pones más fácil con video, pero cuando es un live, se fue. Entonces, prepárate para ese live. Cuando le des ese clic, ya. ¿Cómo están todos? Sonrisa y empieza de una vez. No empieces a arreglar todo cuando estés ya en el live, porque la gente se te va a ir. La gente dice, ah, no, esta hasta ahora se está preparando, o sea, ¿qué está haciendo? ¿Cierto? Entonces, y cuando empieces a gestionar esos nervios, pues obviamente hay que realizar ejercicios de respiración, estas poses poses de poder, antecitos. Dedíquenle tiempo a esos ejercicios, porque al final el resultado final es ese live. Pero esta preparación es la que te va a ayudar a tener un muy buen resultado final, ¿cierto? Es como cocinar los ingredientes y como tú los pongas y todo es lo que te va a dar que ese pollo sea delicioso y que todo el mundo quiera comerse ese pollo. Pero si tú no haces esta preparación primero y ya pones el pollo en el horno y no le haces nada, ¿quién se va a comer eso? Nadie. Pónganlo en ese sentido. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Esos pasos, como si estuvieran, prepárense primero y luego ya ponen ese pollo al horno delicioso, porque ya ustedes también saben que la gente les va a gustar. Es que ese ejemplo incluso que has traído es muy bueno para que entiendan lo de la improvisación. Claro, yo he estudiado en la zona donde estaba Bellas Artes, donde estaba también arte escénica, entonces sé lo que me comenta de que la improvisación, aunque nos creamos que me tiro, tiene unos puntos, por decirlo así, en donde has de hacer esto y debes seguir estos puntos. Claro. Y lo del pollo, quedaros con eso. Puedes improvisar un pollo con lo que tengas de ingredientes en casa, pero has sabido y otras veces has cocinado ese pollo de otras muchas maneras. Y puede ser que con una receta, sota, caballo y rey justo al lado. Ajá. Hoy toca improvisar. Y lo traigo así, Evely, porque cuántas creencias no hay de abro el live y se creen que abrimos el live y nos tiramos a la piscina, que a veces pasa, pero no nos tiramos a la piscina sin más. Hay un tema, hay un objetivo y hay 3 o 4 puntos clave que van a guiar esa charla, que van a guiar ese directo, que van a guiar ese monólogo que te vamos a contar si vamos a hacer online. Porque si no, al final nos perdería por el camino y se perdería lo más clave, como tú has dicho, Claro, a quién me dirijo y para qué abro ese live. claro, claro. Y chicas, si de todas maneras, las que estén viendo, las que vayan a ver esta entrevista, este congreso, hay que prepararse, insisto, porque cuando tú te preparas, evitas errores, cometer errores, ¿no? Entonces hay que asegurar que ese mensaje sea escuchado y que, mira, lo más importante, no solamente que sea escuchado, sino que sea recordado. Hay que crear, hay que causar esa recordación. Cuando yo a veces uno no puede saber el nombre de esa persona, pero recuerdas que dijo algo que te llegó aquí al corazón y eso causa recordación. Y no es fácil causar recordación ahora con todo ese ruido que hay en redes y en todas partes, ¿sí? Pero qué bonito cuando te preparas y causas esa recordación. Entonces dedica tiempo para eso. Hazlo, invierte en ese crecimiento, porque eso es un crecimiento personal y profesional. Cuando tú pones a tus hijos en danza, en teatro, en todo eso, ahí estás trabajando y ya estás invirtiendo en que ellos no cometan lo mismo que tú y que ahorita no puedan hablar en público. Bueno, y Porque también no, les diría que no le den tanta fuerza y tanta poder, por lo menos desde mi punto de vista, sí, a ese error. Estás equivocado, lo exacto. reconozco,
me he trabado en tal palabra o no tenía tal punto preparado del todo. Ya está. O he tenido ese momento de me quedo en blanco y ¿por dónde íbamos? A veces pasa. Exacto, es cuestión de empezar a reconocerse y desde ya, desde hoy, de la que está escuchando esto, y que realmente sienta eso, sienta que necesita aprender y necesita desarrollar más esa habilidad, bienvenidísima, porque eso es para tu vida, yo siempre digo, es para cualquier escenario de la vida. No, sola es que yo no quiero ser speaker, ¿para qué me pongo en eso? Y no estás vendiendo en tu negocio, no estás trabajando con personas, los clientes son tan importantes, cómo le estás dirigiendo a tus clientes, qué estás haciendo con tus clientes, ¿sí? Entonces, Totalmente. hay que comunicar siempre y de la mejor manera. Y si a veces no sabemos cómo, porque nos da miedo y nos da, es que yo le digo que sí, que compre, y el que no quiera comprar, pues que no compre, ¿no? A veces he escuchado esta clase de cosas y yo digo, wow, o sea, hay que salir de esa mentalidad negativa y eso es todo lo que hay acá que hablamos al principio y hay que salir de ahí para empezar a decir, ¿por qué estoy pensando eso? Reconocerse. ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Será que tuve una mala experiencia? No, pero ahora voy a cambiar porque empiezas a desarrollar una habilidad. Y cuando tú desarrollas una habilidad, empiezas a decir, wow, son mejor. Cada paso que das es un paso que te va a llevar hacia ese éxito, que ese éxito es tuyo simplemente. El éxito es de cada una, pero solo lo vamos a lograr si empezamos desde ya, desde hoy, a empezar a dominar toda esta valiosa habilidad como es la comunicación. Totalmente. Es como la frase, ¿no? De si crees que es posible, lo es, y como si no crees que no es posible, también lo es. También Y lo es es. así de cierto, al final lo creamos nosotros. Pues para que nos estés escuchando, que no se me olvide, programa Hablamos de Miedo, puedes ya pedir información, pedir tu reunión conmigo, con Isabel María. Si tienes todavía dudas de si el programa es para ti o no. El congreso, si es la primera vez que ves la charla, tiene desde el lunes 10, vaya, 8 o 9 charlas por día. Así que ponte a mirarlo en el canal, que tiene desde miedo a aprender, baja autoestima, a vender. Hay muchos temas que se han tratado, el miedo desde el punto de vista psicológico, etcétera, etcétera. Y Evelyn, ¿algún punto clave más para añadir? Que con el rollo parece mentira, pues llevamos ya 53 minutos. Nosotras seguiríamos No, aquí comunicando. seguiríamos. Es que esto es como abarca todos los temas, esto es maravilloso. Y No, cuando se practica lo que tú dices. Te lo dice una que se escondía. Yo era el muñeco de Inside, la película del 2. Yo era el muñequito ese rosa que se ponía la capucha y se encerraba y solo mira, se le veía la nariz roja, pues ese era yo. Y al final es práctica, es cuestión de práctica. Lo al digo por final experiencia. es lanzarse con responsabilidad, ¿no? Es lanzarse al agua con responsabilidad, con tu chaquetica puesta si no sabes nadar, o bueno, es eso. Yo prácticamente, yo les recomiendo que este tema a veces es el patito feo de muchos de los temas, porque la gente asume que ya como hablan, ya comunican. Pero una cosa es hablar y otra cosa es comunicar. Así es que yo las invito a que se preparen desde ya para que cualquier oportunidad que llegue no les llegue así tan de repente, que ya estén listas, que ya puedan decir, sí, claro, yo estoy preparada para esto, ¿qué tengo que hacer? Es lo más importante y ahí es cuando realmente esa confianza en nosotras mismas empieza a crecer. Así es que empecemos desde hoy mismo. Totalmente. Comunicar, que hablemos no significa que comuniquemos. Todo es Exacto. práctica y la comunicación, hay una charla de Evelyn, que la pondré si no aquí abajo, donde te decimos que todo es comunicación.
cómo te expresas, cómo te vistes, que ya lo hemos estado diciendo también en las charlas, y al final es desde el reconocimiento, yo me quedo con esa palabra en tu charla, Evelyn, es reconocerse en todo, En todo. en tono de voz, en cómo me he visto, en cómo me expreso y en todas las áreas posibles para al final de verdad comunicar de forma auténtica. Bueno, quedémonos con ese reconocernos y empecemos a realmente a saber quiénes somos y lo bonitas que somos cada una en su estilo, con sus cosas y empezar, y si empezamos a reconocer nuestras emociones y el cómo estamos cada día, porque eso creo que es lo más bonito también, reconocer cómo estoy para poder realmente empezar mi día. ¿Y cómo puedo empezar ese día? ¿Con qué pie empiezo ese día? ¿No? Que a veces a uno le dicen, pero empezó con el pie izquierdo, ¿no? Cuando quieren decir que hay una, como que Ahí está. como proyectando algo ahí como negativo, ¿no? Pero se levantó con el pie izquierdo. ¿Mm? Saber si nos levantamos con el pie izquierdo, derecho, no importa, preguntarnos, porque eso también es bonito, eso forma parte de nuestro autoestima, cómo estamos hoy y cómo voy a empezar a tratar a las demás personas, porque pues nuestras emociones cambian y eso no está mal. No está mal amanecer, tener un mal día, amanecer, que no queremos ni saber de nada. Eso no está mal. Pero lo que está mal es no reconocerlo y realmente proyectarlo hacia las demás personas. Totalmente. Y que al final, en vez de ser un mal día que podría convertirse en unas horas, que se convierta en un mal día tras otro, que es lo que suele pasar muchas veces, Así y no lo es. reconocemos. Pues, Evelyn, muchas gracias. Pondré toda la información de tu página web, tus redes sociales justo aquí debajo para quien nos estéis escuchando. Gracias, 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 de verdad, por este Gracias. ratito. Cualquier pregunta que tengáis en comentarios, darle a me gusta, comparte, que es lo que nos ayudará a que lleguen más personas y que al final dejemos de tener mensajes tan pesimistas, ¿no, Evelyn? Sí, sí, Que no. todo se aprende. Pues Gracias a gracias. cada una de ustedes. Gracias, Marta, por otra vez por abrir estos espacios y por invitarme a estos espacios. Sabes que apoyo total todo esto y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, de verdad a ti. Un placer tenerte aquí. Chao. Y está pendiente que en breve, media horita, cosa así, hay otra charla más. Besitos y hasta la próxima. Chao, chao.